Amén, muy buenas noches, amada audiencia. Aquí estamos con Milito, un gran joven que ya años conociéndonos juntos. Amén. Nos conocimos no estando bien en las cosas de Dios. Amén. Pero yo creo que Milito, ahí unos saludos y comenzamos. Amén. Dios le bendiga a todos los que nos van a estar siguiendo, los que nos van a estar viendo esta transmisión. Amén, gracias, amén. Julio, es un placer estar acá compartiendo los micrófonos en este hermoso programa. Así nos es. Conocimos ya tiene unos años atrás, unos 5 años. Nos hicimos así en la calle. Se recuerda de que nosotros a veces íbamos al trabajo, veníamos del trabajo y usted iba para el gimnasio. Y ahí como sí. que, hey, ¿qué tal? ¿No? Y siempre. Sí, porque más o menos nos conocíamos, porque creo que hermano de César los llevaba. Sí, él iba a la reunión. Iba también de vez en cuando. Sí, ocupado en las. Bueno, en ese momento tenía otras visiones, visiones carnales, porque espirituales donde todavía. cada joven quiere ir, donde cada joven se proyecta, ¿no? No, y yo creo que eso es lo que pasa en un gran porcentaje en este siglo XXI, sí, hablando acerca de la juventud y no solo en la juventud, Emilio, hablando también ya en los hermanos que tienen familia, que la mayoría piensan en lo que es la economía, tener una mejor economía, una casa, y como que su visión es esa. Claro, y en lo espiritual creo que ese es el plan de todo joven, ¿no? Tener como que un buen cuerpo, buen físico, dinero, ¿no? Y mujeres. No se diga. No, es que aunque uno no lo, o sea, no lo diga, realidad. Aunque uno no lo diga, esa es la realidad. Uno no lo diga, y aunque uno diga, Emilio, que uno va a ir al gimnasio por salud, pero en algún punto, cuando uno comienza a ver los efectos del gimnasio en el cuerpo de uno comienza a idolatrar su cuerpo. Exacto. Y después de eso uno dice, bueno, pues puedo tener una mejor mujer, una mejor novia. Y después uno dice, no, pues yo creo que con 2 todavía la podemos hacer, o con 3. Entonces, claro. y todo. Pero bendito Dios que nos ha rescatado de ahí, ¿verdad? Todos tenemos una experiencia no tan agradable, ¿verdad? Porque antes no valíamos nada. Recuerde que el pecado nos esclaviza, el pecado nos destruye. Sí. Pero bendito el Señor que nos sacó de ahí, ¿verdad? Y luego, pero ¿cómo fue ese momento en donde usted regresó? Porque usted viene de una familia muy cristiana, ¿verdad? Papá, sí, mamá. Literalmente vengo de una familia, nací en el cristianismo, como muchos de los que nos van a estar viendo. Nací en una familia cristiana, una madre muy, ¿cómo se puede decir? Muy seria en las cosas de Dios. Nos involucró siempre en ir a los ayunos. A veces eran los niños de 6, 7, 8 años. Y uno en ese tiempo empezaba a jugar canicas, jugar trompos. No ibas por amor a Dios, sino que porque te llevaban también. Sí, y lo que pasaba, o sea, llegaba a un extremo en donde yo le decía a mi mamá, yo no voy a ir. Y ella me decía, ¿por qué? Porque no quiero. O se alista o lo alisto. Y eso era decir, o sea, te alistas o te voy a pegar, pero vas a tener que ir. Entonces llegó a un punto donde uno dice, ok, y uno ya comenzó, ok, estábamos yendo, comencé ya en la juventud, en mi adolescencia. Parte de mi adolescencia la vivía allá, porque a los 17 años llegué acá en este país. Y sí, puedo decir que sí, en algún punto comencé a conocer a Dios. No es que lo conocía como lo conozco ahora, o no lo veo en las perspectivas, o no he tenido experiencias, creo que es la mejor palabra, esas experiencias sobrenaturales bien cercanas a Dios, sino que ya lo comenzaba. Y yo más conocía al Dios de mi mamá, al Dios de mis abuelitos, y yo decía, bueno, en algún tiempo el Señor me va a tocar. Y sí se sentía a Dios por momentos. Y me pasaba esto, es algo chistoso. A veces los cuento a unos jóvenes que yo lloraba, pero muchas veces no era llorar en la presencia de Dios, sino me daba lástima ver a mi abuelita llorando y mi mamá estaba, porque un niño de 10 años, 11 años estaba ahí en el culto y aplaudiendo, y solo miraba, porque mi abuelita era alguien que cuando ella se metía a adorar, o sea, wow. Lloraba. Estamos hablando de una anciana de 70, 75 años. Y cuando yo la miraba llorando, incluso a mi mamá, no me gustaba ver a mi mamá llorar, pero yo no entendía el por qué mi mamá estaba llorando, sino yo nada más miraba que ella lloraba. O sea, seguía por
por adaptarse al sistema. Sí, yo, bueno, ya que están llorando todos, yo también me añado a la situación, decía que comenzaba a llorar, pero al llegar aquí es donde comienza uno a ver comienza uno ya. ¿Y cómo es que usted tomó esa decisión de empezar a ir y como que tomar las cosas en serio, verdad? O sea, como un poco más que el Dios que quiero conocer, ya. O sea, no el Dios que me han dicho, sino el Dios que yo... Aquí Sí, ya aquí estando en este país. Bueno, antes de yo llegué a este país, literalmente me sentí muy solo, muy triste, literalmente yo estaba aquí y me quería regresar. No quería estar aquí en este país, no sentía que era como que me acogió. Sí, no me sentía parte de aquí. Iba a la iglesia y literalmente solo miraba a los hermanos y como que no. O sea, esto no es mi ambiente. No, porque yo venía de una iglesia pentecostés en donde domingo tras domingo los hermanos saltaban, hablaban lenguas, comenzaban a profetizar, y cuando alguien comenzaba a hablar de parte de Dios, todos callaban y la hermana o hermano comenzaba, así dice el Señor, y comenzaba. Y cuando llegué aquí, pues lo miré un poco diferente, pero escaseaba ese don. Poquito, sí, escaseaba. Yo decía, no, es que aquí esto está apagado. Pero esa era la perspectiva como yo la miraba, porque todavía no me había llenado de conocimiento de la palabra de Dios, porque todavía en ese tiempo no había leído la Biblia. Y leía de vez en cuando, no es que uno agarre una rutina de leer. Pequeñas porcioncitas así. Sí, o qué versículo dice la Biblia en el teléfono y vamos a leer eso. O algunos que te aprendiste de memoria cuando estabas en la escuelita bíblica. Sí, y cómo me enamoré de Dios, o cómo me interesó más conocer a Dios, previo a eso dejé a Dios, abandoné el primer amor. Previo a enamorarme de Dios, se apartó. Hubo una separación, decisión mía. Aparte de eso fue la soledad, falta de mis hermanos. Mis 3 hermanos estaban allá y yo conviví con ellos, aunque nos peleábamos, hacíamos todo y corríamos. Mi hermano más chiquito me hacía llorar a veces, pero ya cuando llegué aquí uno llega aquí y uno dice, me hacen falta. Claro, los hermanos con que molestabas y todo eso. ¿Piensas que eso te separó del Señor bastante? Y yo creo que la ausencia de ellos, de mi madre, de mis amigos en la escuela y de todo, ¿no? Sentí una gran ausencia y en la escuela comencé a tener las malas amistades. Y mis amistades literalmente no iban al cristianismo. Y en las escuelas aquí, en las high schools de acá, hay un gran porcentaje de jóvenes cristianos que se avergüenzan al decirle a sus amigos que son cristianos. Porque yo tuve algunos amigos que eran cristianos, pero ellos no decían que eran cristianos. Yo le preguntaba, ¿y tú eres cristiano? Y así en confianza, decime que si eres cristiano para que yo te diga que soy cristiano también. ¿Para que hacemos dos? Para que formemos fuerza. Pero literalmente, y él me dice, no, voy de vez en cuando. ¿Y tú? También de vez en cuando, como que, aquí no nos pudimos apoyar. Y parte de eso viene lo que es el comenzar a pecar, comenzar a consumir lo que son drogas. Me junto con un amigo que me invita a un cigarrito normal, y yo lo acepto porque quería ser parte de ese grupo. Y usted sabe que si uno les dice que no, entonces no le dice, hey, andate para allá. O sea, ¿qué me estás haciendo aquí si no quieres aceptar? Claro. Y uno dice, bueno, para que me acepten voy a estar en el ambiente. Y acepté el cigarro. A los días siguientes ya ellos no me daban, sino ya era yo el que iba a comprar y yo les daba a ellos. Fue terrible, fueron momentos terribles. Y después que comenzó con lo que es la marihuana, consumir eso. Y literalmente, pero todo al finalizar el día, me escapaba de la escuela a consumir esas sustancias. Iba a trabajar, literalmente entraba de 8 a 3, de 4 a 10 y media salía a trabajar y llegaba a las 11, me bañaba y me tiraba. Literalmente no estaba acostumbrado a una vida así tan pesada. Y muchas veces lloraba. Y mi padre y mi tío me escuchaban llorar porque yo decía, literalmente estaba caído. Y no solo era la tristeza, sino también era la culpabilidad que uno tenía en su corazón. Y uno decía, claro, le fallaste a Dios. ¿En qué estoy haciendo con mi vida? Pero llega en el peor momento, llega Dios a nuestras vidas a decirte,
yo te he escogido desde el vientre de tu madre, y aunque tú te quieras alejar, mi presencia te va a traer, porque siempre que uno pecaba uno se sentía bien con los amigos, pero ya uno estando solo venía un gran llanto, porque yo lloraba, o sea, literalmente yo lloraba, no era de que solo me tiraba y como aquí una lagrimita, no, o sea, yo lloraba, literalmente estaba así en mi cama y las lágrimas me salían todo, yo decía, sé que estoy, pero decido dejar esa vida por pasaron cosas que no tenían que pasar, y yo digo, gracias a Dios no me metí en problemas, decido dejar esa vida y me comienzo a rehabilitar, a comenzar a ir a la iglesia, pero ya como que agarrarlo más, a restaurar, a fortalecerse uno, no comenzar a ir a la iglesia, comienzo, y ya llevaba como unos 4 meses asistiendo a los cultos de jóvenes, yendo a la iglesia los días que podía, porque los días de mi descanso en restaurante eran los días jueves y domingos, entonces esos días yo aprovechaba ir a la iglesia y hacer mis quehaceres. Y después de 4 meses que yo me comienzo a restaurar y me interesa más Dios, son elecciones de jóvenes. Y mi hermano Francisco y me dice, y yo estaba tirado en la cama, me dice, ¿vas a ir al culto de jóvenes? Yo le digo, no. Y él me dice, ¿por qué? Es que van a hacer elecciones, no va a haber predicación, solo van a hacer elecciones. Vamos. Y yo le digo, no. Ok, me dice, y él cierra la puerta y se va. A los 15 minutos como que algo toca mi corazón y como que una voz, no sé cómo fue, yo no sé ni cómo fue, pero a los 15 minutos que él y mi hermano, yo miré que digo, como que puso una cara triste porque él también acababa de venir, cierra la puerta y se mete al cuarto. Pero yo como a los 15 minutos como que hay algo que me atrae, me dice, tienes que ir. Me levanto, me alisto, y yo le digo a mi hermano, vamos a ir. ¿Vas a ir pues? Me dice, yo le digo, sí, vamos, y fuimos. Y mientras íbamos caminando, todo como que mi hermano comenzaba a profetizar a mi vida y me decía, ¿y qué harías si te eligieran en directiva? Y yo le digo, tú estás loco, le digo. ¿Qué cabeza se ocurre eso? Y yo en mi mente pasó por eso, yo le dije, Señor, tú no puedes hacer eso. O sea, tú sabes que me estoy restaurando, tú no puedes hacer eso. Todavía no estoy preparado. No, literalmente aquí vienen las excusas que uno dice, no estoy preparado es que Señor, no soy apto para esta posición. Llego a la iglesia, comenzamos a orar y cantamos y todo eso, y comienzan a elegir la directiva. Llega en el tesoreros. Creo que estaba Rafa, no sé quién otro joven estaba en ese tiempo, pero eran 3, si no estoy mal. No me recuerdo, creo que era, pero sí. Eddie González. Eddie González y de último dicen también tenemos al hermano Julio Rosales. Y yo como que literalmente desde ahí, desde que me mencionan mi nombre, mi hermano me dice, te hablan. Yo digo, literalmente lo primero que hago, y mientras voy caminando no siento cómo llego enfrente, porque literalmente no lo sentí. Yo le digo, Señor, ¿qué estás haciendo? Cuestiono a Dios y le digo, ¿qué estás haciendo? Porque yo decía, o sea, Señor, tú sabes qué estoy pasando, o sea, tú sabes de dónde vengo, y para que me pongas y de ahí literalmente quedo como su tesorero, y yo desde ahí, y aquí viene lo primero, decisiones, porque yo en ese momento todavía me gustaba la música mundana, practicaba, y la música mundana era algo que me costó dejarlo, pero desde ese momento que me eligieron como su tesorero dije, no más, y literalmente dije, de ahí no escucho más, y gracias a Dios hasta el día de hoy no me ha interesado escuchar música secular, música del mundo, porque eso era algo que me costó dejar. Desligarte algo que tú estás acostumbrado es como que es un reto para uno y que en diferente forma a veces vuelve a tu vida, ¿no? Sí, como que vuelve otra vez los viejos recuerdos. Pero esto más que todo pasa cuando tú no estás involucrado en la obra. Yo un día pregunté un consejo, esto fue cuando muy inicié, y yo le dije a alguien, ¿cómo puedo yo permanecer? Porque yo tenía esa pena. Porque muchos dicen, no, es que los jóvenes se emocionan. No, de veras. Sí. No, los jóvenes se emocionan. El joven es un rato que quiere hacer de todo. Pero ya al pasar un año el joven se apaga. Y yo me percaté un poco en esa parte que le pregunté a un hermano y le digo, ¿cómo está permanecido? Y el hermano me dijo, eso quedó en mi corazón y me dijo, involúcrate en la obra. En lo que sea, si quieres barrer, si quieres, en lo que sea. Siempre involúcrate, luego te va a mantener. Si tú dejas de hacer algo, el enemigo te va a poner otra cosa que tú vas a hacer para él, y ahí te apartas. Así es. Entonces se involucró en la obra, empezó a desligarse de las cosas del mundo. Es que sí, literalmente yo creo que eso, para trabajar para Dios hay que tomar decisiones. Hay que dejar que cosas de este mundo nos atraen, como lo que es la música, como que es la vanagloria. A veces uno quiere recibir gloria,
por que X, yo puedo, que yo lo hago. Que yo lo hago, que esto. Y es como por que mi uno, idea, es sí, como porque que yo estoy ahí. sin mí no lo pueden hacer, o conmigo es mejor, y todo eso. La vida en la juventud pasa mucho eso. Claro. Como que uno quiere recibir gloria. Pero Emilio, usted, ¿cuál fue uno de los retos? Porque usted ha sido uno de los presidentes. Expresidentes. Sí, de los expresidentes, presidentes de jóvenes que ha pasado. ¿Cuál fue uno de los retos más difíciles que usted tuvo que dejar? Porque usted aceptó ser presidente. Ajá. Estamos ya casi terminando, pero ¿cuál Claro. fue uno de los retos que digo usted, esto me va a costar, pero lo tengo que dejar? lo voy a lograr? Las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales. Mire, para mí fue un rato y hasta ahorita que a Dios gracias nos está permitiendo nuevamente aparecer en redes sociales. Porque, varón, eso para mí, varón, mire, eso me robaba, sin exagerar, 12 horas al día. 12 horas al día al teléfono. Trabajábamos con César. A las 12 ya estaba en la casa, de 12 de mediodía a 12 de la noche, varón, tirado en el sofá con el teléfono. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes que en algún momento, que la mayoría de jóvenes, Emilio, en sus corazones, en su mente pasa, y en su visión mental, porque hay visiones que ellos dicen, visiones que ellos no se lo dicen a nadie, pero ellos dicen, este año 2024 tengo esta visión, y no se lo han dicho a nadie, sino solo ellos en su interior, y obviamente Dios sabe lo que ellos piensan, pero como que son visiones que no van a pasar, que ellos dicen, esto voy a hacer, pero en su corazón ellos saben, claro, que no van a pasar. Exacto, como una de tantas cosas que quizás eso no solo pasa en la juventud, sino en todos. Este año me propongo bajar de peso. Mentira. Mentira, ¿verdad? Voy a comer bien el último día del año porque iniciando enero empiezo ya, ¿verdad? Una dieta balanceada. Mentira. Mire, en la obra de Dios es igual, Julito. Nosotros decimos, no, este año que viene voy a ser un mejor. La cosa es, no, si nosotros nos postramos ante el Señor y pedimos ayuda a Dios, el reto puede ser cualquier día. La Biblia dice, ¿verdad? Que si hoy, dice, hoy eres su voz. Entonces, no hay un mejor día que hoy. No hay un mañana, no hay un ayer. ¿Ya? En la Biblia no existen esos dos días, ¿verdad? El ayer y el mañana. En la Biblia solo existe el hoy, el presente. Entonces, si tú hoy quieres cambiar, ¿verdad? No lo dejes para mañana. Empieza a cambiar hoy. A ser un mejor ser un mejor hijo, un mejor hermano, un mejor miembro, un mejor amigo, un mejor trabajador, un mejor de todo. Entonces, ¿cómo, ya terminando la última pregunta, cómo se interesó en aprender más o en leer más la Biblia? ¿Qué le llamó la atención? Porque la mayoría, hay un porcentaje demasiado alto que dice, y la mayoría de jóvenes dicen, es que no entiendo la Biblia, es que lo leo y no lo entiendo. Ya. Y yo creo que en usted en algún punto pasó eso, pero claro, usted, que llegando, ¿qué le inspiró a tomar la decisión de decir, bueno, aunque no lo entienda, voy a leer la Biblia? Sí, primero la ignorancia. Mire que la ignorancia es bastante en uno. Uno a veces se cree que yo sé porque yo lo he leído una vez la Biblia entera ya. No. Uno tiene que entender que uno ignora muchas cosas. Sí. Primero fue porque yo me encontré con alguien que era del séptimo día. Y me empezó, y usted sabe que uno a veces se le quiere enfrentar a una persona que tiene bastante conocimiento. Y en ese conocimiento ella me dijo, ok, predicame. Santo y yo te Dios. escucho. Y varón, yo no tenía nada de Biblia en mi cabeza, varón. ¿Cuál es tu doctrina? Yo no sabía ni qué era la doctrina. Y yo aquí y allá, no, pues mira, me dice, si tú me predicas, puede hacer que yo me convierta a tu religión. Y yo, varón, yo no tenía nada. Y la hermana, Dios bendiga a esa hermana que ni su nombre sé, ¿verdad? O esa señora, ¿verdad? Que me inculcó a leer la Biblia. Entonces me dijo, jovencito, me dijo, te voy a dar un consejo. Digo, mire, lee más la Biblia, me dice. Y yo así, cuando yo vine a la casa, varón, yo me propuse en mi corazón, nunca más en mi vida, decir, voy a dejar que alguien me vuelva a pajar, así, ¿verdad? Esa vergüenza que me hizo pasar. Así yo es. querer saber algo que no sé, que ignoro. Entonces ahí me propuse, y la verdad que no lo entendía, Julito, no lo entendía. Pero yo dije, si no lo entiendo hoy, lo entenderé mañana. Y lo leo. A veces leo 5 capítulos y no entiendo nada. De veras. Soy sincero. Sí, me ha pero pasado. Pero eso no me deja a mí leerlo. Yo digo, pero ¿de cuántos años tengo? ¿A cuántos años el Señor me va a dar? Lo voy a leer otras 10, 15 o 20 veces ese Señor. Y así, sí. Sí, un resumen de todo lo que hemos hablado es, hay veces que Dios permite que pasemos cosas, que tengamos un pasado no tan bueno,
para que el día de hoy se lo enseñemos a muchas personas, a muchos jóvenes. Es como Claro. usted, la experiencia que tuvo con la señora o la hermana del séptimo día. Yo la experiencia que estuve en crecer en una familia cristiana, pero caer en el pecado y consumir drogas, a mí me ha ayudado eso, a ir a jóvenes que estén pasando por el mismo. Yo le he dicho, varón, yo pasé por eso, pero yo te animo y les hablo. Y en momentos ellos, me he topado con un par de jóvenes y les he dicho, y ellos han terminado llorando, porque ellos dicen, este joven me entiende en qué proceso estoy. Claro. Entonces, el resumen de esto es que el Señor nos puede usar a todos. Claro. Y cualquier proceso que este joven o señorita esté pasando, el Señor de ahí te va a sacar. Amén. O sea, a mí me ha pasado también muchas veces que a veces yo no siento como que tan motivado de seguir adelante y hacer más. Pero no sé si a usted le ha pasado que a veces alguien llega y te llama o te encuentra y te dice, varón, estoy en un proceso, y te empieza a contar las bajas que tiene y tú Oh, Dios. tienes que sacar fuerzas, ¿no? Pero ya después de que tú das una palabra, hay algo que te reprime y te dice, ¿verdad? Vas a ser hipócrita solo porque tuviste ese rato. Ahora tienes que accionar lo que tú Dios. dijiste y tienes que... Para terminar, algo curioso me pasó a mí cuando llevaba como 2 años trabajando en el Ajá. área de los jóvenes. Me llama un joven que acababa de venir de Guatemala y se hizo muy buen amigo conmigo y compartimos números y siempre hablábamos. Yo le mensajeaba, hey, ¿todo bien, brother? Sí, me decía. Un día estaba pasando un mal momento, momento desanimado, estaba llorando, estaba llorando. Y él me llama, yo le digo, aló, y él me dice, y cuando me escucho, él me llama llorando. Oh, y me dice, me siento solo, varón, me siento solo, la verdad extraño a mi familia. O sea, él estaba llorando y yo estaba llorando también, pero yo en algún punto dije, los dos desanimados. Los dos estamos desanimados. Y dije, no, en algún punto me va a tocar como lo que recobrar ánimo. Ajá. Y no, aquí tengo que recobrar ánimo. Y dije, aquí en el nombre del Señor recobro ánimo. Y me sequé las lágrimas y le digo, hey, varoncito, vamos para adelante. Aquí cosas grandes y vienen para nuestra vida. Hasta el día de hoy ese joven permanece con los jóvenes, Señor. Y está activo en los jóvenes. Creo que eso es como, esto es como David, ¿no? Cuando estaba allá en la cueva y llegó con otros 300 desanimados. Pero de ahí tremendo ejército. Un ejército, aleluya. Así es que a seguir adelante. De veras fue un gran placer estar compartiendo con usted, Julito. Así es. Y vamos a seguir compartiendo más. Sí, se nos vienen cosas grandes, se nos vienen unas series